Ayer, después de ver la sección transversal, el diseño de la sección transversal, yo les mostré unas planillas que se llaman las tablas de resumen de características, o le llamábamos las tablas de características, o planillas de características. En todas las versiones de las normas aparecían estas tablas. En las versiones anteriores eran un poco diferentes. Estas están un poco más ampliadas. Y lo que no está colocado aquí en estas tablas, que sí están en las tablas en la tabla característica de la norma anterior, de la 980 y la anterior de la del 60, era la tipificación de la categoría del camino, digamos, la subdivisión en categorías por tránsito, donde ponían una escala de tránsito al principio para poder definir esta fila. En este caso van a ver que en estas tablas en general no están definidos exactamente los tránsitos, más que todo porque, digamos, me parece a mi juicio que la otra tabla era muy rígida respecto a los volúmenes, a los entornos que establecía para cambiar de categoría. Acá deja un poco más de libertad para definir la categoría del camino, más estimando por grupos, o sea, bajo volumen de tránsito se considera por debajo de los 1000 vehículos por día, o sea, lo que de ahí hacia adelante, o sea, en el bajo volumen ahí está establecido en dos grupos, 4 y 5. El 5 son de muy bajo volumen, o sea, caminos de 100, 200 vehículos por día. Los de categoría 4, podríamos decir que son hasta 800, 900 vehículos por día. De ahí hasta los 2500 aproximadamente, podemos establecer 3000, un camino común, o la carretera un poco más, hasta los 4000, 5000. Y a partir de ahí ya la norma establece, digamos, las recomendaciones son ya cuando el nivel de servicio empieza a caer y las capacidades empiezan a estar cada vez más saturadas. Ya se piensa en duplicaciones de calzadas, por eso, fíjense, aquí aparece tipos de caminos. Estos dos grupos de acá son autopistas y autovías, y eso le aparecen números de carriles mayor a 2 más 2 en el caso de la autopista y 2 más 2 en el caso de las autovías. Como nosotros estamos, nuestro programa actúa hasta, digamos, corre hasta aquí, hasta los caminos de 2 carriles por sentido sin separación, cuando se indica así con el signo más, es que está separado, son 2 carriles de un lado, 2 carriles del otro, separados por una separación física. No es el tema de estudio de esta materia. Entonces nosotros estamos de la categoría 2 a 5. Pero, fíjense, después aparece una segunda característica básica, como dice aquí, donde hay tres columnas indicadas. Por un lado, el control de acceso. ¿Qué quiere decir el control de acceso? ¿Cómo yo defino la accesibilidad a la ruta, desde afuera de la ruta hacia la ruta, ya sea, obviamente, por caminos transversales de otra categoría o de igual categoría, o bien por calles, o bien por
por frentistas, frentistas al camino. Entonces, esa características tiene dos opciones: sin control o con control, que puede ser parcial o total el control. ¿Qué quiere decir? Sin control es que se puede acceder por cualquier lado, con sistemas básicos de seguridad, empalmes muy simples, sin demasiadas, sin obras de infraestructura muy importantes de seguridad, ya que los volúmenes son generalmente bajos. Y después, cuando comienza a subir la categoría del camino, obviamente ese control de acceso comienza a ser cada vez más complejo o más estricto, para que las vinculaciones con la ruta que estoy diseñando sean controladas, sean en determinados puntos, y que se hagan las obras necesarias para que sea seguro su acceso. Llámese intersecciones, canalizadas, rotondas o a distintos niveles, etc., ¿no? Entonces, cuando se habla de control parcial, quiere decir que en algunos casos donde los volúmenes de tránsito transversales, o sea, los que entran de la ruta de la otra ruta ya existente a una ruta a la ruta que yo estoy proyectando, se incrementan por encima de un cierto valor, tengo que empezar a pensar en cómo controlar eso y empezar a diseñar infraestructura, que puede ser a nivel o a distinto nivel. En el caso de autovías, pueden ser a nivel o a distinto nivel. O fíjense en el caso de carreteras, también es parcial. Eso quiere decir que en algunos lugares específicos, con volúmenes grandes, o sea, donde el entrecruzamiento mueva además muchos vehículos, se podrán diseñar estructuras específicas, rotondas o intersecciones, lo que sea. En el caso de autovía y autopistas, ya en el caso de autopista específicamente el control es total. Quiere decir que no accede nadie a la autovía, a la autopista, sin alguna obra específica para acceder. No vamos a tocar ese tema aquí, pero bueno, es para que sepan interpretar esto. El número de carriles, ya les expliqué, y la velocidad directriz como primer parámetro a tener en cuenta. Entonces, esto es un resumen de todo lo que estuvimos viendo. O sea, acá dicen, bueno, si tu camino está aquí ubicado, tus parámetros y criterios de diseño son estos, ¿sí? Son los mismos que están en la norma, que están escritos, nada más que están concentrados en una sola planilla. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar un caso, camino de categoría 3. Entonces, ese es categoría 3, va a tener un tránsito seguramente rondando los 1000 a 2500 vehículos por día, 3500 vehículos por día, y va a tener una posibilidad de control, puede ser parcial o sin control. Eso dependerá del volumen que estoy manejando. Si yo estoy en la parte inferior de la escala de volúmenes, podría diseñar sin control de accesos, hasta que probablemente a futuro haya que hacer alguna mejora o alguna obra de control, como en el caso de las rutas cuando se necesitan hacer alguna intersección, como una rotonda o una intersección canalizada o semaforizada, por efecto del incremento de tránsito o las ocurrencias de accidentes, etc. ¿Sí? Sigamos con el mismo ejemplo. Entonces, por ejemplo, sí o sí son dos carriles, ¿sí? Uno de ida, uno de vuelta, y las velocidades están definidas a partir de la topografía de acuerdo a la norma, ¿sí? Para topografía muy montañosa, ondulada, llana. Si estamos diseñando en llanura, la velocidad recomendada de diseño es 110, y acá aparecen en estas columnas las distancias visuales, esas que estuvimos viendo al principio del capítulo 3. Ingeniero, una ¿Sí? consulta. ¿Vamos a ver algún programa de diseño de camino en esta materia o no?
Un Mira, civil los 3D, voy a algo de eso. mostrar, le voy a mostrar cómo funciona un programa de diseño. El año pasado fue la primera vez que lo mostramos, bueno, con ciertas dificultades, pero pudimos hacerlo. Pero digamos, nosotros no podemos, en esta materia ya se lo explicamos, no tenemos tiempo para enseñar a usar un software de diseño, ¿sí? Eso es una Claro, especialización o es un curso que tendrán que hacer. Hay muchos programas, los más comunes son el CivilCAD. Había antes uno que se llamaba Cartomap, bueno, hay uno que es de Leicam, de la Escuela de Camino de San Juan. Hay varios software de diseño. El problema es que en general no son libres, salvo que uno consiga una versión, digamos, hackeada, lo cual obviamente yo no lo puedo recomendar, pero las hay. Y no de todo, generalmente la que más se consigue, es la más común, es el CivilCAD, que bueno, son software de asistencia al diseño, o sea que uno puede estas normas, cargar estas normas y diseñar, digamos, en base a la normativa. Hay un programita que yo después se lo voy a mostrar, que incluso está específicamente hecho para diseño de caminos. Y bueno, tiene una serie de herramientas específicas, no es tan amplio como el CivilCAD, pero funciona igual y permite, a partir del tratamiento de los datos de una estación total o un GPS, construir modelos digitales de terreno y a partir de ahí hacer los diseños y construir las curvas horizontales y verticales, y tiene unos módulos que permiten cargar la norma, ¿sí? Los valores típicos de nuestra norma, y entonces el software te va de alguna manera también ayudando te va avisando cuando hay alguna cosa que salió de la norma y que tendrías que ajustarla. Bueno, o sea, es bastante interesante. Pero eso vamos a ver si tenemos tiempo de verlo después. dale, Respecto, profe. por ejemplo, a las distancias visuales, acá fíjense que dice distancia de tensión, adelantamiento y decisión. Entonces, por ejemplo, en esta línea están las tres distancias calculadas ya, 246 metros, 740, 340, a esta velocidad directriz. ¿Sí? O sea, esa es la ventaja de la tabla, que permite rápidamente tener los valores a mano, mínimos o máximos, o los valores o sea, por lo menos de referencia. En la siguiente, el grupo de columnas están, por ejemplo, en la planimetría, dice, bueno, ¿cuáles son los radios mínimos para peralte 6%, radio mínimo para 8%, radio mínimo para 10% de peralte? Y calcula, la tabla me calcula el deseable y el absoluto. Y me da esos dos valores. Entonces, por ejemplo, en este, para 110 kilómetros por hora, el radio deseable para el 6% es 1095 metros, y el absoluto, o sea, el mínimo radio que puedo dibujar a partir de considerar la máxima fricción trabajando, es 585 metros para 110 kilómetros por hora. En esa categoría de camino. Después, qué sé yo, en otra categoría de camino, si voy a la 4, a 100 kilómetros por hora, tengo otro valor, obviamente, de radios. ¿Sí? Así que esos son los parámetros de radios mínimos para el 6%, lo mismo hace para el 8%, o sea, por ejemplo, obviamente cuando el peralte se va incrementando, se van bajando los valores de radios mínimos deseables y absolutos. ¿Sí? Para el 10%, o sea, si yo inclino más la calzada todavía, puedo forzar los radios aún más a un valor menor. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, el absoluto, el deseable pasa de 1095 a 820 o a 655 según el peralte que adopté. Y los peraltes máximos están definidos en la norma en función de la topografía y de las condiciones climáticas predominantes. Si me esperan un segundito, voy a conectar la energía porque me olvidé de conectar el... Dale, profe. Sí, un segundito, por favor. Ahí estamos de vuelta. ¿Estoy compartiendo bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, seguimos. Esos son los datos de la norma con respecto a la planimetría. ¿Sí? Fíjense que no dice nada de las partes de la recta, sino que da los parámetros de la curva, que en definitiva en planimetría es el elemento geométrico más, digamos, relevante dentro de la geometría, que en definitiva en la planimetría son rectas y curvas. No hay otro elemento geométrico a definir. En el caso de la altimetría, que es el otro grupo, entonces los valores que me va a indicar la tabla serán las pendientes máximas, deseables o absolutas. ¿Sí? Fíjense que en este camino que estábamos viendo, la pendiente deseable máxima es el 3% y absoluta 5%, o sea, no debería superar el 5%. ¿Mm? Esto es un condicionante muy fuerte, obviamente, para los caminos de montaña. Fíjense, por eso, en el caso del camino de montaña, muy montañoso, con velocidades de 40 km por hora, directrices, fíjense las distancias de adelantamiento, las distancias de tensión, los radios mínimos se reducen muchísimo. Fíjense, 210 metros, 55 metros el absoluto, cuando doy al máximo de las posibilidades de trabajo, ¿sí? O 50 metros en estos casos de tomar peraltes más altos. Y las pendientes llegan hasta tener un 9% de posibilidades de desarrollar pendiente, lo cual es muchísimo. Allá en esa pendiente, para que ustedes tengan una idea, el puente General Belgrano tiene una pendiente del 3% aproximadamente, y ya los camiones tienen pesados, se les dificulta subir. Entonces imagínense una pendiente del 9%, que es 3 veces más inclinado el plano. Entonces, otro valor que fija las pendientes, y acá en este caso fija el K básico, ¿sí? Para curvas convexas o cóncavas. Ese K básico, como vieron en las clases que les subimos, tiene que ver con la curvatura de la parábola. El radio osculador, o sea, qué tan abierta o cerrada es la parábola. Y obviamente cuando cuando el camino es más montañoso, ese parámetro me da la posibilidad de reducirlo a un valor mínimo compatible con la visibilidad y la distancia de frenado, como están calculadas las curvas verticales. Entonces ustedes pueden recorrer la tabla por todos lados y van a ver los valores son los valores calculados con las ecuaciones que mostramos en la teoría para las diferentes velocidades directrices, que generalmente es
la que comanda, digamos, todos los cálculos. Y esta tabla tiene una continuidad, ¿sí?, en las características, en la sección transversal, donde vamos a tomar de vuelta el camino, el tipo 3, fíjense, para 110 kilómetros por hora, o sea, un camino de llanura, la calzada tiene que tener como mínimo 730 de ancho total, o sea, 2 carriles de 365, tiene que tener, hay que proyectar, perdón, una banquina pavimentada mínima de 0,5 metros, o sea, 50 centímetros, una banquina sin pavimentar de suelo o estabilizada o enripiada de 2,5, y un total de banquina de 3 metros, que eso es lo que vimos ayer en la sección transversal. Con respecto a la mediana, como dice aquí, en esto que es el gran bloque que dice de la sección transversal ancho de coronamiento, la mediana es lo que separa los carriles, los sentidos de circulación, mejor dicho. Entonces, eso aparece solamente en el caso de las autovías o autopistas, donde hay una separación física. Donde el resto de los caminos, que es lo que vemos nosotros, de categoría 2 a 5, no hay ninguna información porque no la necesita, porque los caminos no están separados, los carriles no están separados. Y aquí, en esta columna, da el ancho total de coronamiento, ¿sí?, la suma de calzadas más banquinas. Entonces, en nuestro caso de ejemplo, es 1330. El talud del terraplén, ¿sí?, o sea, es la inclinación del talud, que tiene que ser menor o igual a 1 en 4. O sea, 1 en vertical, 4 en horizontal. Ese es el talud mínimo de seguridad, compatible acuérdense, cuando vimos la sección transversal, con la situación límite de seguridad. La zona despejada, ya les da el valor de zona despejada necesaria, 8 metros. Esto quiere decir que si tomo el borde de la calzada, les resto 3 metros, y yo necesito en este caso 5 metros más para poder completar los 8. Esto es un valor mínimo, ¿sí? Dentro de esa zona no debería tener obstáculos o, digamos, nada rígido que pueda ser colisionado. Si tengo que poner barreras, tiene que ser, dice, la barrera nivel de prueba TL3. Esto, si da el tiempo, les voy a dar un pantallazo de lo que son las barreras. Es interesante porque, bueno, si bien es una especialidad, por lo menos necesitan conocer, porque si no se van a encontrar muchas veces con esto en las obras y no van a saber ni qué es, ni para qué, y tampoco, yo por lo menos les quiero mostrar dónde tienen que ir a leer y qué es lo que tienen que mirar para saber cuando les hablan del tema barreras, qué significa TL, que dice nivel de prueba, que es para qué está hecha la barrera. Entiendan que cuando más nos ampliamos, ustedes ya habrán visto que esta materia tiene una cantidad enorme de ramificaciones y de temas específicos. Prácticamente cada cosa de un camino es un tema específico. La construcción, la voladura en roca, el movimiento de suelo, la compactación es un tema en sí mismo, la geotecnia, la parte hidráulica, los pavimentos, o sea, las barreras, la señalización. Cada cosa tiene todo eso tiene a su vez una ramificación, una especialización. La seguridad en sí, la seguridad en general. Entonces, la iluminación, todo tiene una rama de especialización, y por eso es tan difícil
tratar de hacer una síntesis de lo que es realmente el diseño geométrico. Nosotros le tratamos de dar todo lo que podamos dentro del lapso de tiempo que tenemos en un cuatrimestre y en la carga horaria. Por eso es bastante abrumador, yo entiendo, y así lo dicen las encuestas que ustedes hacen después, donde muchas veces nos critican lo abrumador de las clases, a veces hasta un poco de su organización, y quizás un exceso de contenido, pero bueno, es lo básico que necesito. Y la zona de camino, perdón, el ancho de puentes entre guardarruedas, o sea, también esta tabla le indica, por ejemplo, fíjense, ancho de puente entre guardarruedas quiere decir que la calzada más la banquina que tiene que tener el puente, ¿sí? hasta la barrera de contención lateral, hasta el cordón, lo que tenga ahí, tiene que tener 1330, que es exactamente igual al ancho de coronamiento, perdón, esto estaba acá, al ancho total de coronamiento. En general, en el caso de caminos, fíjense, en el caso de caminos de 2 carriles, en general se trata de que el ancho del puente, de lo circulable más las banquinas dentro del puente, se mantengan igual a la obra básica, al coronamiento. Esto es un cambio muy importante dentro de la seguridad y que incorpora la norma y que fue también muy discutido porque obviamente hace que los tableros de puentes necesiten ser más anchos y eso implica más columnas, quizás una línea más de fundación. Y bueno, tiene sus implicancias económicas, pero a su vez tiene su importancia en la seguridad. Y en la última columna de esta hoja está el ancho de la zona de camino necesaria, o sea, el derecho de vía se llama, o lo que se expropia, ¿sí? O se compra para poder construir esa franja de terreno que va a estar destinada a la construcción dentro de ella de toda esta obra básica y pavimentos y equipamiento de la vía, va a estar desarrollado dentro de esa franja. Y esa franja, obviamente, cuando el camino es de menor categoría, la necesidad es menor, o sea, con 50 metros debería alcanzar, porque ¿qué pasa? En estos caminos son más angostos los calzadas, más angostas las banquinas, los taludes, si bien se mantienen igual en la pendiente, pero en general son más bajos, o sea, no se hacen taludes tan altos, por ejemplo en zonas bajas, porque se considera que, bueno, puede incluso llegar a estar inundado en algún momento el camino y cortado, pero bueno, es parte de quizás un diseño económico para un camino rural de muy bajo tránsito. Entonces no tiene sentido hacer grandes volúmenes de movimiento de suelo, se hacen quizás caminos más económicos y eso hace que básicamente se ahorre mucha plata en terraplene, que es donde mayormente se gasta el dinero en una obra vial. Y entonces, al tener menos altura, menos necesidad, ese 4 en 1, al tener poca altura, el desarrollo del talud es más chico, más corto, y entonces permite en menos espacio ubicar una... Y lo mismo pasa en el caso de corte, en el que yo tengo que cortar el camino en la roca o en el terreno. Y de ahí empiezan a incrementarse los valores de zona de camino necesaria, 70 metros para las categorías 3 y 4, como mínimo, y para la categoría 2 debería ya expropiarse o comprarse una franja de 100 metros. A partir de ahí, en autopistas y autovías, las necesidades son mayores. ¿Por qué? Porque justamente por lo contrario que le decía antes, porque los terraplenes son más altos, el desarrollo de curvas es más amplio, las curvas son más amplias, de mayor radio,
las calzadas son más anchas, las banquinas son más anchas, y a veces la necesidad de colocar colectoras que puedan servir a los frentistas para que después esas colectoras vayan a un punto de encuentro donde ingresan a la autopista por una estructura controlada. Eso es lo que denominamos control de acceso, básicamente. O sea, llevar todo a un punto y en un punto hacer una estructura específica diseñada para poder ingresar desde una colectora o de un camino de menor categoría a uno de mayor categoría en forma controlada y segura. Y por último, acá la planilla, que en realidad, si bien en la norma está puesta así en hojas consecutivas, esto en realidad es una planilla ancha, donde debería estar todo una cosa a continuación de la otra, por eso es que siempre se van repitiendo las primeras columnas, donde dice caminos y características básicas, y esto va cambiando. Y acá, por último, se presentan los cruces. Entonces, en esos cruces dice, por ejemplo, para los caminos de 2 a 5, que son los nuestros, esos cruces pueden estar, y acá viene la tipificación por tránsito, porque acá sí necesito ya discriminarla por tránsito, de 0 a 1500 vehículos por día, en el caso del nivel 5, el más bajo, no necesita cruces a distinto nivel. Incluso hasta cruces con caminos de mayor de 15.000 vehículos por día, o sea, ese volumen no es el nuestro, sino es el del camino que cruza o que ingresa en nuestro camino. Entonces, en ese caso, si ese camino, yo tengo que diseñar un camino de nivel 5 y me cruzo con un camino con un volumen superior a 15.000 perdón, vehículos por día, obviamente tengo que, a partir de ahí sí ya considerar un cruce a distinto nivel. Pero no por mi camino, sino por el otro. Lo mismo pasa con la categoría 4, y fíjense en el caso de categoría 3 y 2, ya. Por ejemplo, nos vamos a la categoría 3, hasta 5.000 vehículos por día, yo puedo admitir cruces a nivel. Cruces a nivel que son intersecciones simples, intersecciones canalizadas y rotondas. Y a distinto nivel ya hay varios modelos que se pueden implementar, ¿no es cierto? O sea, tréboles, depende si son autopistas, que los me cruzo, tréboles de 4 hojas, de 2 hojas, o ramas, como se le dice, tréboles de 4 ramas, 2 ramas, o directamente cruces tipo viaducto, rotonda abajo, viaducto, túnel, o sea, paso por abajo, el otro por arriba. Bueno, hay muchos modelos de cruces a distintos niveles, ¿sí? Y en el caso de la carretera 2, categoría 2, ya con 1.500 vehículos del camino transversal, debería tener a partir de ahí un cruce a distinto nivel. O sea, se va restringiendo la posibilidad de hacer a nivel a medida que se va incrementando la categoría de nuestro camino diseñado y el volumen de tránsito del camino que cruza. Y ahí termina la tabla de características, donde ustedes pueden ver incluso unas notas al costado. Profe, disculpe, queda menos de un minuto. Bueno, se corta y nos enchufamos de vuelta. Le explico esto final. Hay unas notas al pie que son todas indicaciones que ya están en el libro, ¿sí? Y que ustedes pueden ir que es un resumen. O sea que esta tabla en definitiva es una síntesis, un resumen de toda la normativa. Así que bueno, incluso acá